Saludos tripulación, hoy vengo a contaros lo que me he comprado y por qué creo que esto es el futuro de los videojuegos. Vamos a ello. Primeramente te explico qué me he comprado. Este es el visor de realidad virtual Oculus Quest 2. Es el último visor de Oculus y tiene la libertad de poder jugar sin cables y sin un ordenador potente para realidad virtual. Es completamente autónomo, aunque tiene opción para conectarlo al PC, pero no me voy a adelantar, de eso hablaremos más adelante. Este es el visor con 256 GB de capacidad, por un precio de 449 €. Hay otra versión de 64 GB por 349 €, 100 € menos, pero yo soy un amante del testing y necesito mucho espacio para testear. Vamos a lo que es el unboxing. ¿Qué trae la caja? He de decir que el diseño de la caja me ha sorprendido. Es muy compacta, tiene un diseño bonito y me sirve para guardar las gafas. Al abrir la caja lo primero que nos encontramos es una guía de cómo empezar a utilizar el visor. En la caja vienen los dos controladores Oculus Touch. Incluyen pilas cada uno, así que no os hará falta comprar las primeras pilas. Una cajita donde viene un manual, la garantía y el cargador del visor. El propio visor Oculus Quest 2 y un adaptador para que si utilizas las gafas no se te rayen las lentes. Una vez ya hemos visto el visor y lo que le acompaña, vamos a hablar de la configuración inicial. Es muy fácil de configurar. Te colocas el visor y únicamente tienes que seguir los pasos que te indica. Para esto necesitas el móvil y la aplicación de Oculus instalada. El visor te pedirá que sincronices con el móvil y una vez hecho se actualiza y acaba la configuración. Aunque he dicho que es fácil y automático, yo tuve problemas a la hora de sincronizar con el móvil. Os recomiendo que si en el móvil os sale un error de sincronización, sigáis todos los pasos que os indica y si nada de eso funciona, reinicia el visor, reinicia el wifi del móvil, reinicia el bluetooth del móvil y reinicia el propio móvil. Me volví loca durante una hora intentando buscar la solución a esto y reiniciando el móvil se solucionó. Cosas de la tecnología. Una vez dentro de la realidad virtual, empezar a jugar es súper fácil. Gracias al sistema guardián de Oculus, que nos avisa si nos acercamos a un límite. Puedes jugar sin pegarte contra nada, siempre que le hagas caso, claro. Además es súper fácil de configurar. El visor Oculus te deja ver la habitación donde estás y delimitar el espacio de juego. Cuando te acercas al borde te muestra el límite para que no sigas. Esto es bueno si tienes mucho espacio, pero también he de decir que si juegas en un espacio muy limitado, estarás viendo la jaula del sistema guardián todo el tiempo de juego, y es bastante molesta a la hora de jugar. Por lo que si no tienes un espacio donde jugar de al menos 2 por 2 metros, la experiencia va a ser peor. Yo juego en mi comedor de normal y cuando no necesito moverme juego sentada en mi habitación. Dentro de las Quest 2 hay muchísimas opciones de configuración y lo más importante, aplicaciones y juegos gratis. Hay primeros pasos en Quest 2, primer contacto de Oculus, aplicaciones multijugador donde socializar, demos y más cosas. Te recomiendo que antes de comprarte nada, pruebes todas estas opciones, ya que te hará saber qué quieres hacer dentro de la realidad virtual. Y sí, sé que te has dado cuenta, llevo unos pantalones de pijama de Baby Yoda. Si te interesa la realidad virtual y el futuro de los videojuegos, suscríbete a este canal, donde os hago vídeos de realidad virtual con pantalones de pijama de Baby Yoda. Para mí un punto súper positivo e importante que traen estas Quest 2 es el tracking de manos. Una de las aplicaciones gratuitas que vienen con las Quest 2 es Elixir, donde podemos probar este tracking de manos que os recomiendo al 100% si queréis disfrutar de una auténtica experiencia de realidad virtual. Y si no sabes qué es el tracking de manos, estate atento o atenta a mis próximos vídeos. El audio de las Quest 2 es impecable, sinceramente me ha sorprendido gratamente. Viene con unos altavoces integrados bastante cómodos y claros, y además puedes conectar por jack unos auriculares o cascos que tenga. Hay mucha gente hablando de la posibilidad de conectar auriculares Bluetooth, no es algo que haya probado, así que te lo dejo como curiosidad. Vamos a uno de los puntos negativos del visor y es la comodidad. El visor dura unas 2 horas de uso y si lo llevas puesto durante 1 hora ya empezarás a notar molestias en el cuello y en la frente. La esponja que viene para adaptarse a la cara es bastante molesta y las cintas que lo sujetan a la cabeza no son cómodas, por lo que hace que el visor pese y genere esa molestia. Es algo que se puede cambiar, de hecho el propio Oculus tiene la Elite Scrap que vale unos 49 € o 139 si quieres que además te venga con una batería. Esto dará comodidad, pero encarece el precio del visor y lo considero algo bastante necesario. En cuanto a cambio de la esponja no hay nada oficial de Oculus, así que estoy buscando alternativas que os iré mostrando en próximos vídeos. A la hora de jugar con la familia o amigos es divertido ver sus reacciones, pero para mí ver lo que ven mis familiares es muy importante, ya que quiero guiarlos dentro de
de la realidad virtual, una de las opciones que trae las Quest 2 es retransmitir en el móvil, pero a mí personalmente no me funciona bien, se ve muy mal y a los minutos se corta completamente. También tiene la opción de conectar a través de Chromecast a una televisión, no tengo, así que no lo he podido probar. Vamos al punto de jugar sin cable. Es ultra cómodo no tener que estar enganchada a nada para poder jugar. Puedes moverte libremente, dar 1000 vueltas cuando juegues y no tener el peligro de enredarte con un cable. Pero mi recomendación es que no lo juegues fuera de casa, o si lo haces lleva mucho cuidado. Las lentes del visor se estropean si entran en contacto directo con la luz del sol. Para mí no es una necesidad jugar fuera de casa, por lo que no voy a arriesgarme a cargarme las lentes por probarlo. También lleva cuidado si las transportas a otra casa, ya que pueden estar en contacto con el sol en algún momento. Lleva las lentes tapadas siempre. Otro de los puntos negativos para mí es que el cable del cargador que viene con las Quest 2 es de doble conexión de USB-C, es decir, va de conexión USB-C a conexión USB-C, por lo que si no tienes conexión de USB-C en el ordenador no vas a poder probar las gafas en el PC, a no ser que tengas ya un cable o te compres uno. Para poder utilizarlas en el PC es evidente que necesitas un cable de varios metros, pero si el cable del cargador hubiera venido con un USB normal, yo podría haber probado si mi PC tiene la suficiente fuerza para la realidad virtual, y así invertir en un cable, o por el contrario, reservarme a jugar únicamente en las Quest. En este caso, el cable Oculus Link oficial vale 99 € y tampoco viene incluido con las Quest 2, por lo que es otro punto negativo. Y por último, aparte de los puntos anteriores, mi opinión después de estar usando las Quest durante una semana es que si tienes un ordenador que no tiene fuerza para la realidad virtual y quieres un visor, este es tu visor. Si tienes un ordenador potente y quieres un visor, te diría que compares opciones con otros visores, aunque mis dos puntos a favor de Quest 2 son el jugar sin cables y el tracking de manos. Además, algo a tener en cuenta de este visor es que es de Facebook y únicamente te deja iniciar sesión con Facebook, y que dentro de las Quest 2 solo vas a poder comprar juegos en la tienda de Oculus y no te van a salir tan baratos como en otros sitios como Steam. Y hasta aquí el vídeo, piratas. ¿Os han entrado ganas de entrar en la realidad virtual? O si ya estáis dentro del mundo de la realidad virtual, ¿os han entrado ganas de compraros la Oculus Quest 2? Tenéis todos los links de todo esto en la descripción. Y nada, nos vemos, suscribíos y esas cosas. ¡Chao!